Jóvenes, buenas tardes. Confirmen, por favor, si se me escucha bien. Doctor, buenas tardes, ¿sí se escucha? Ok, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. El tema es un tema importante en nefrología, que es la lesión renal aguda o insuficiencia renal aguda. Bien, esta es la agenda que vamos a desarrollar el día de hoy. Como ustedes recordarán, para que los riñones tengan una función apropiada, lo mínimo es que se cumplan tres requisitos básicos. Que el riñón reciba una cantidad de sangre adecuada, que el parénquima del riñón se encuentre indemne y que obviamente la vía urinaria esté permeable. Si se cumplen esos tres parámetros, lo más probable es que nuestros riñones funcionen bien. Cuando alguno de estos tres parámetros se altera en forma brusca, esto puede llevar a una lesión renal aguda, que en la literatura la van a encontrar con diferentes nombres. Aparte de lesión renal aguda, fracaso renal agudo, falla renal aguda, daño renal aguda, insuficiencia renal aguda, injuria renal aguda, que es un error de semántica, no se debe traducir así, porque en inglés es acute kidney injury y no es la traducción como injuria. Aquí es una sigla que utilizamos muchos los nefrólogos para que no se confunda con IRA, que es también insuficiencia respiratoria aguda. Pero en términos estrictos, la forma más adecuada de llamarla es lesión renal aguda. Bien, ok. Entonces vamos a ver algunas definiciones importantes. La lesión renal aguda es un síndrome, no es una entidad única, es un síndrome que tiene características que lo definen como tal. Es decir, va a haber una disminución súbita de la función renal, esto demora máximo algunos pocos días, y el riñón se ve imposibilitado para cumplir una o más de sus funciones. Y usualmente esto se traduce. ¿Cómo se va a traducir? Porque hay incremento de las sustancias nitrogenadas o se altera la homeostasis del medio interno. Se puede alterar la homeostasis ácido-base o la homeostasis hidroelectrolítica. Y en principio, nosotros creemos que la lesión renal aguda es potencialmente reversible, ¿de acuerdo? A veces no sucede, pero actuamos sobre ese principio que debería ser reversible. Esto va a depender de cuál sea su severidad, la cual es variable. Bien, ahora, la definición formal, la definición operativa formal, porque lo que les acabo de decir es una definición conceptual. La definición operativa formal ha sido buscada durante mucho tiempo. Hasta hace unos años, el, la comunidad médica hablaba de diferentes criterios para hacer el diagnóstico de lesión renal aguda. Y unos decían una cosa, otros decían otra cosa, era realmente una cosa muy confusa. Hasta que finalmente, ya hace 15, 13 años, logramos uniformizar en el mundo un mismo idioma. A raíz de la publicación de las guías de la CADIGO sobre lesión renal aguda, en todo el mundo se empezó a tomar una definición operativa única, que ha ayudado mucho, sobre todo en la parte epidemiológica y de investigación. Y es la que ustedes ya deben conocer porque está en todos los libros. La lesión renal aguda operativamente se define con dos variables, creatinina o volumen urinario. Creatinina, el incremento de 0,3 miligramos en el basal en 2 días o hasta 1,5 veces el basal en 7 días. Y si hablamos de volumen urinario, es la disminución de la diuresis a menos de 5 mililitros por kilogramo por hora, por lo menos 6 horas. Con estos dos simples parámetros, uno logra hacer el diagnóstico de una lesión renal aguda. No es requerido que tengan ambos parámetros. Puede ser o creatinina o puede ser disminución de la diuresis, cualquiera de los dos. Bien, sin embargo, aunque tenemos dos parámetros que son claros, no son parámetros ideales. En realidad son parámetros un poco pobres. Lo que sucede es que no tenemos un mejor parámetro. La creatinina, por ejemplo, como ustedes pueden ver, no tiene una relación lineal con la disminución de la filtración glomerular. Vamos a ver eso.
Espérenme un segundo. Ok, vean. Yo tengo una filtración glomerular más o menos estable y acá ocurre el insulto renal, el daño renal. Y entonces mi filtración glomerular baja bruscamente por la lesión que está recibiendo el riñón. Sin embargo, si ustedes ven acá abajo la catequina sérica se mantiene básicamente igual y va a demorarse en elevarse. Es decir, que desde que se dio el daño renal hasta que se empieza a elevar la creatinina, hay una ventana, un periodo de retraso que es variable. Y en general, en promedio, consideramos que el retraso de elevación de la creatinina después de que se dio el daño renal es aproximadamente de un día. Es decir, que cuando ustedes valoran la creatinina de un paciente, en realidad están viendo cómo estuvo el riñón el día anterior, no el día de hoy, ¿de acuerdo? Por este retraso que tiene la creatinina en elevarse. Entonces, eso lo constituye en un marcador no ideal, es un marcador un poco lento, un poco tardío. La diuresis tiene el mismo problema, ¿ok? La diuresis no siempre se ve afectada, es decir, el riñón se puede dañar sin que haya disminución de la diuresis. No todas las lesiones agudas son oligúricas. Tampoco es un marcador perfecto. Usamos ambos porque es lo mejor que hay, pero no es ideal. Y entonces eso nos lleva a que deberíamos buscar nuevos biomarcadores que no sean los tradicionales, ¿de acuerdo? Deberíamos superar los tradicionales porque no son perfectos. Hay mucha investigación en nefrología respecto a eso. Solamente para darles una idea, aquí les pongo los nuevos biomarcadores que han sido más estudiados. Vean, hay un montón. De todos ellos, el mejor estudiado es citatina C, ¿de acuerdo? Pero todos los demás han sido estudiados y han demostrado ser útiles en uno u otro contexto, pero no hay ninguno que sea útil en todos los contextos. Por eso ninguno de ellos se ha vuelto un biomarcador más útil que creatinina y diuresis. Pero la investigación continúa. Bien. Y luego, hablando de definiciones, deben tener en cuenta que hay otro concepto más allá de la lesión renal aguda. Existe el concepto de enfermedad renal aguda y el de enfermedad renal crónica, que ustedes ya lo conocen. Pero, ¿qué es una enfermedad renal aguda? Bueno, si ustedes pueden ver aquí, eso lo vamos a ver después. Las lesiones renales agudas pueden tener diferentes cursos, diferentes evoluciones. Puede ser, por ejemplo, la transitoria. Se da el insulto renal, falla el riñón y luego se recupera y la creatinina baja. Esto es lo ideal. Esta es la típica, la mejor de las lesiones renales agudas. Se recupera rápido. ¿Ok? Tenemos una segunda que es persistente. O sea, viene aquí, mejora, vuelve a subir, vuelve a bajar. No llega a normalizarse del todo. Tenemos un tercer patrón donde hay una enfermedad renal aguda. Y esto es lo que les quería decir. Igual, viene el insulto, no hay una mejoría tan buena, disminuye la creatinina, pero la recuperación tarda y tarda y tarda. En general, se entiende como enfermedad renal aguda aquella lesión renal aguda que se prolonga más de 28 días o 4 semanas, pero que dura menos de 90 días. Porque si la lesión renal dura más de 90 días, ya es una enfermedad renal crónica. Entonces, las lesiones renales agudas usualmente se recuperan hacia el séptimo día. Si duran un poco más y pasan de las 4 semanas, ya es una enfermedad renal aguda, pero debería recuperarse antes de los 3 meses. ¿Ok? Entonces, si por ahí lo leen, para que no se confundan, ese es el concepto de enfermedad renal aguda. Pero ahora nos vamos a abocar a lo que es lesión renal aguda. Bien, ¿cuál es la epidemiología? ¿Qué tan frecuente, qué tan malo es este problema? Veamos. En el mundo, como les dije hace muchos años, era muy difícil hacer epidemiología porque había diferentes definiciones. Cuando ya se empezó a organizar y a tener más claro cuál era el concepto, tampoco se puede tener claros cuál es la epidemiología porque no hay un registro adecuado en todos los países.
Los países desarrollados tienen mejores registros y los países en vías de desarrollo, como el nuestro, tienen poco registro o ningún registro. En Perú no hay ningún registro. Entonces, vamos a basarnos un poco de lo que dicen los desarrollados. Más o menos la incidencia es de 200 casos por millón de habitantes en adultos y en niños más o menos la décima parte. ¿Ok? Pero ese es un dato un poco crudo, en realidad no refleja la patología. Si lo vemos desde otro punto de vista, vemos que de todas las, ¿cómo se llama?, las lesiones renales agudas, más o menos el 1% es en la comunidad y el 90 y tantos por ciento es en pacientes hospitalizados. Pero a pesar de que es poquito porcentaje en la comunidad, por el número de personas que hay en la comunidad, respecto a los que están internados, la mayoría de lesiones renales agudas son comunitarias, el 60% más o menos. Cuando vemos ese 1% de pacientes que tienen lesión renal aguda cuando están internados, de todos los pacientes hospitalizados en un hospital, más o menos entre el 5 y el 30% hacen algún grado de lesión renal aguda. Entonces, esto va a depender realmente de qué tipo de hospital sea y dónde estén hospitalizados. ¿Dónde se ve más lesión renal aguda? En servicios de medicina y de servicios de cirugía, sobre todo de cirugía cardiovascular, pero donde más lesión renal aguda se va a ver es en cuidados críticos, en UCI, en shock trauma, en cuidados intensivos. Allí más o menos un 60% o un poco menos hacen lesión renal aguda. Entonces, como se dan cuenta, es un poco difícil saber la verdadera epidemiología de lesión renal aguda. Lo que puede quedar claro es que la van a ver más frecuentemente en pacientes hospitalizados, en hospitales que manejen pacientes complejos, en hospitalizados que estén en cuidados intensivos o postquirúrgicos cardíacos o en unidades de medicina donde haya cuadros sépticos, por ejemplo. ¿Ok? Bien. Cuando vemos los estudios globales, van a ver que hay diferentes incidencias en diferentes lugares del mundo. Si vemos acá en América Latina, ¿ok? El 55% son comunitarias y el 45% son hospitalarias. Y tenemos dentro de hospitalarias una tasa de 31% hospitalizados con algún grado de insuficiencia renal aguda. Esto es lo que vemos acá, ¿no? 31% de pacientes hospitalizados hacen algún grado de lesión renal aguda. Y esto es uno de los índices más altos en el mundo. Superamos a países desarrollados como en Norteamérica, como Europa, ¿ok? Entonces tenemos uno de los índices más altos. Acá pareciera que África está muy bien. El problema es que acá hay un mal registro y en realidad esto está totalmente subregistrado. Pero eso no quita que tengamos una de las tasas más altas de lesión renal aguda en hospitalizados. Bien. Ahora, cuando vemos la epidemiología de la lesión renal aguda, hay otra cosa que tenemos que considerar. Es totalmente distinta, como yo les decía, la lesión renal aguda que se produce en la comunidad respecto a la que se produce en el paciente hospitalizado. Entonces, la lesión renal aguda depende de factores higiénicos, sanitarios, demográficos, laborales, culturales. ¿Ok? Y van a ver que hay una diferencia de la lesión renal aguda en países desarrollados que de los países pobres. Que la resumimos aquí. En países desarrollados, básicamente son pacientes en cuidados intensivos, en UCI, tienen falla orgánica múltiple, usualmente son sépticos, tiene alta mortalidad, son ancianos, no se puede prevenir porque realmente es una secuencia de complicaciones, tienes un buen reporte porque el paciente está hospitalizado y es altamente costoso el tratamiento. En países en vías de desarrollo es distinta. Usualmente en vías de desarrollo hay una buena cantidad de lesión renal aguda comunitaria. Entonces, hay usualmente una causa específica. Por ejemplo, una gran diarrea, una malaria, una leptospirosis, un aborto séptico. Son cosas que están relacionadas a un sistema de salud pobre o a un mal saneamiento. Tiene alta mortalidad, se ve en personas más jóvenes y debería ser prevenible si hubiera un buen programa de salud pública que mejore el saneamiento, que mejore el cuidado obstétrico, que mejore el acceso a antibióticos. Está subregistrada, por eso es difícil cuantificarla, y podría ser de un
manejo mucho más barato si fuese diagnosticada a tiempo, pero cuando el diagnóstico es tardío, como suele ser, entonces es muy costosa y en un país pobre termina siendo mal manejada. ¿Qué hay en nuestro país? Bueno, en nuestro país no tenemos ningún reporte de esto, pero los años de experiencia en especialidad nos llevan a pensar de que en nuestro país vemos una mezcla de ambos tipos de patología. O sea, nosotros vemos en Lima ahora, ustedes hacen prácticas en un hospital como los que suelen ir de tercer nivel, si van acá al 2 de Mayo, Loaiza, Cayetano, Rebagliati, Almenara, Sabogal, van a ver esto, como si fuese un país desarrollado. Pero si ustedes viajan a solamente 6 u 8 horas de Lima a la sierra, van a ver el otro tipo, ¿de acuerdo? Nuestro país es un país con tantas mixturas que realmente tenemos patología de ambos tipos. Ok, ¿qué además debemos tener en cuenta? No hace lesión renal aguda cualquier persona. Para que alguien haga lesión renal aguda, usualmente tiene que tener un factor de riesgo que lo haga vulnerable, porque los riñones son bastante resistentes al daño renal. Los riñones son eh, tolerantes a muchos tipos de alteraciones, pero si el riñón está lábil, está expuesto, termina fallando. Hay dos tipos de factores de riesgo. Los no modificables son un problema porque no los podemos cambiar. ¿Qué factores de riesgo se han descrito para lesión renal aguda? El tener una edad avanzada, ¿no? El adulto mayor, más de 60 años, la diabetes mellitus, el tener una patología pulmonar crónica, la enfermedad cardiovascular, por excelencia, es un factor de riesgo, el tener una neoplasia, el ya tener un grado de enfermedad renal crónica me hace más susceptible a una lesión renal aguda, los hepatópatas severos y los varones. ¿Y qué factores de riesgo modificables tengo? Que son los únicos sobre los que puedo yo actuar y tratar de evitar que mi paciente haga lesión renal aguda. Un paciente que está en cuidados intensivos, yo debería monitorizarlo estrictamente para tratar de evitar. La anemia debería ser manejada para evitar que sea severa y profunda en mi riñón. La deshidratación debería ser manejada apropiadamente para evitar que mi riñón se dañe. Si mi paciente va a entrar en una cirugía grande, una cirugía cardíaca, debería monitorizarlo y manejarlo para evitar que haga lesión renal aguda asociada a la cirugía. Debería tener un adecuado manejo de los nefrotóxicos para evitar que se dé el daño renal y haga lesión renal aguda. La sepsis, si es posible evitarla o manejarla tempranamente, voy a evitar que haga lesión renal aguda. Y finalmente, el paciente con politraumatismo, específicamente que hace trauma muscular con radiomiólisis, si lo hidrato bien, lo manejo bien, probablemente evite que haga lesión renal aguda. Entonces, el diagnóstico de la lesión renal aguda, como vamos a ver después, empieza no cuando ya yo tengo parámetros de lesión renal aguda. Empieza aquí, sospechando qué paciente podría hacer lesión renal aguda por sus factores de riesgo, modificables o no modificables. Bien, sabiendo que ese es el contexto en el cual una persona puede desarrollar lesión renal aguda, vamos a ver qué tipos de lesión renal aguda hay. Hay varias clasificaciones. La más antigua, un poco burda, pero útil en algunos casos, es por el débito urinario. El que orina y el que no orina. En teoría, en general, el que va dejando de orinar está peor. El que todavía orina es menos grave. Eso en la mayoría de casos puede ser cierto, ¿no? El que no orina suele estar un poquito más complicado, ¿ok? Pero no siempre es así. La mayoría van dejando de orinar. Un poco menos son los que te permiten o tienen todavía diuresis. Esta clasificación no es muy exacta, pero nos ayuda para el manejo rápido cuando el paciente llega a urgencias. Paciente que no orina y lo ven deshidratado, el manejo es obvio, hay que hidratarlo. Paciente que no orina y le encuentran una neuropatía obstructiva, el manejo es obvio, hay que ponerle una sonda. Entonces sirve para el manejo rápido. Una clasificación mucho más apropiada, más estructurada, es la que dio Cadigo hace 13 años, que nos da la severidad, ¿no?
El estadio 1 es cuando cumple los criterios de diagnóstico que hemos mencionado previamente. Eso la clasifica como estadio 1. Pero el incremento cada vez mayor de creatinina o la disminución cada vez más persistente de la diuresis me puede llevar a que yo clasifique la lesión renal aguda en estadios más severos, estadio 2 y estadio 3. Acá tienen ustedes las definiciones de cada estadio y está en los libros de medicina en general. A más grave, a mayor deterioro de la función renal, los estudios han demostrado que el pronóstico es peor, como vamos a ver después. Entonces, darle clasificación de severidad a la lesión renal aguda sirve no solamente con fines de dar tratamiento, sirve también para tener un pronóstico del paciente. Bien, para clasificarlo en uno u otro estadio es suficiente que cumpla alguno de los dos criterios, ya sea el criterio de creatinina o el criterio de diuresis. No es necesario que tenga los dos criterios. Y la tercera clasificación es esta clasificación ya también un poco antigua, pero aún utilizada mucho por los médicos, por los clínicos, que es la clasificación fisiopatológica, en el cual se clasifica la lesión renal aguda en tres tipos. La que se llamaba antes prerrenal y ahora se le llama hemodinámica, la intrínseca o parenquimal y la posrenal u obstructiva. Bien, de los tres tipos, la más frecuente es la hemodinámica, ¿ok? Más o menos 2/3 o un poco menos. Y la menos frecuente es la posrenal o obstructiva, más o menos un 10% de casos, ¿ok? Sin embargo, la más severa es esta, la del medio, la parenquimal. Y vamos a ver por qué. Entonces, esta clasificación etiopatogénica nos lleva a hablar de la fisiopatología de la lesión renal aguda. Ya vimos entonces que hay daño hemodinámico o prerrenal, daño parenquimal o daño posrenal. Veamos el daño hemodinámico o prerrenal. ¿Ok? Aquí lo que ocurre es un mecanismo fisiopatológico principal, que es disminución del aporte sanguíneo al parénquima renal. El riñón empieza a recibir cada vez menos cantidad de sangre, por ende, menos cantidad de oxígeno y menos cantidad de nutrientes. El riñón intenta autorregular esto, pero cuando la disminución del flujo sanguíneo, la hipoperfusión renal es marcada y persistente, se sobrepasan estos mecanismos y se da lesión, principalmente a nivel inicialmente del tubo. ¿Ok? Entonces, el daño prerrenal es justamente aquel que se presenta antes de que se dé la lesión celular, es decir, las células no se han dañado, no se han necrosado. Están utilizando todos sus mecanismos de compensación, intentando compensar, valga la redundancia, la hipoperfusión renal. Esto va a llevar entonces a que el riñón active la reabsorción de sodio y de agua para elaborar una orina más concentrada, una baja tasa de excreción de sodio. Si en este estadio hemodinámico, donde todavía no hay lesión celular, donde todavía el túbulo no se ha dañado, uno actúa y compensa la causa, la corrige y se elimina la causa, el riñón rápidamente se recupera en un lapso de 2 a 3 días. ¿Ok? Entonces, esta lesión renal aguda hemodinámica es la que se puede recuperar ad integrum con la corrección de la causa de hipoperfusión renal. ¿Ok? Bien. Y entonces veamos cuáles son las causas de hipoperfusión renal. Y ahí vamos a ver que hay 4 grandes grupos de causas y no todas son corregibles rápidamente, desafortunadamente. Vamos a ver. Tenemos estos 4 grandes grupos de causas. La más común, la depresión de volumen, seguida por disminución del gasto cardíaco, alteración de la autorregulación renal y finalmente alteración de la lumen de la arteria renal. Esta que está en color lila es la más común, que es la depresión de volumen. Y la depresión de volumen puede ser verdadera o puede ser no real, o sea, puede ser por pérdidas hacia afuera del organismo, que es una depresión real, o podría ser por pérdidas dentro del organismo, con la formación de un tercer espacio. Lo más común es que veamos esto,
una depresión de volumen real por pérdidas hacia el exterior. O sea, el organismo se depleta, ya sea por hemorragias, porque no ingirió fluidos y se deshidrata, o porque tiene grandes pérdidas urinarias con los diuréticos, o porque tiene grandes pérdidas intestinales, por ejemplo. La cosa es que nuestro paciente está hipovolémico, deshidratado. Pero como les decía, podría ser que no se pierda hacia el exterior, sino hacia el mismo cuerpo. Un tercer espacio, por ejemplo, ascitis marcada, pancreatitis, por ejemplo, ¿ok? El síndrome nefrótico con secuestro del volumen, ¿no? Ok. Y hay una forma también de hipoperfusión renal que se da en los pacientes que están sépticos, en los pacientes con shock séptico, en el cual el volumen no se ha perdido ni se ha ido a un tercer espacio. Está dentro del intravascular. Pero ¿qué pasó? La capacidad del intravascular, la capacitancia, aumentó porque en la sepsis, en la anafilaxia también, hay vasoplegia. Entonces, el vaso paralizado se dilata y aumenta su capacidad. Y el volumen que tiene dentro, a pesar que es el mismo, termina siendo insuficiente porque aumentó la capacitancia del vaso. Y entonces la presión de perfusión disminuye y hay hipoperfusión de los órganos. Entonces, estos son los mecanismos por los cuales puede haber hipoperfusión renal. Entonces, dentro de estos, las formas más severas vendrían a ser el shock hipovolémico, vendría a ser el síndrome patorrenal, vendría a ser el shock distributivo, ¿no? Como formas severas, y el síndrome compartimental abdominal. ¿De acuerdo? Si uno lo logra reponer rápidamente, el paciente se recupera. Pero si tengo, por ejemplo, un shock distributivo por una sepsis, por un germen resistente, va a ser difícil que rápidamente mejore y probablemente esa lesión renal aguda no se va a recuperar pronto. Bien, algo similar puede pasar en la segunda causa, disminución del gasto cardíaco. Acá tenemos un paciente que hace falla renal, perdón, falla cardíaca. Por ejemplo, un paciente que tiene un infarto agudo de miocardio y hace una falla cardíaca con FEBI reducida, ¿ok? Este paciente, como ya no tiene una buena bomba, empieza a mandar menos cantidad de sangre a los tejidos, recibe menos sangre el riñón y el riñón está hipoperfundido. Es una lesión renal aguda hemodinámica, ¿ok? O un taponamiento cardíaco, por ejemplo, o una arritmia cardíaca severa. Cualquier cosa que haga que mi bomba falle. Tercer escenario, que yo altere la regulación de mi riñón, ¿ok? En este caso, se va a alterar ese mecanismo fino de regulación entre arteriola aferente y eferente. Y entonces voy a terminar malogrando mi equilibrio y va a darse la hipoperfusión del riñón. Esto se ve usualmente cuando hay el uso de AINES o el uso de YECAS o de ARAS en un paciente que está usualmente hipoperfundido, deshidratado. Bien. Y el último mecanismo es más raro, por ejemplo, que se dé una embolia por un ateroma y que me obstruya la arteria renal o una arteria segmentaria. Y entonces da un infarto renal. Termino teniendo una falla renal aguda por hipoperfusión aguda, pero por un infarto renal. Eso es mucho más raro. La única vez es que yo lo he visto en mis años de nefrólogo fue durante la pandemia de COVID. El COVID condicionaba trombosis y hubo pacientes jóvenes sin patología previa que hicieron COVID e hicieron trombosis de arteria renal e infarto renal. Después es una patología rara. Ok, entonces estas son las causas de la lesión renal aguda prerrenal, que es la más común, ¿no? La lesión renal aguda hemodinámica. Ok, pero cuando ya el daño persiste, la hipoperfusión persiste, no se puede recuperar la adecuada perfusión porque el infarto de corazón es masivo, porque la sepsis, el shock séptico se prolonga, etcétera, la causa que sea. Entonces, cuando ya se sobrepasa un tiempo en el cual el riñón puede aguantar, se puede dar lesión renal aguda parenquimal. Y esa forma de lesión renal aguda parenquimal suele ser necrosis tubular aguda. La necrosis tubular aguda es la causa más común de lesión renal aguda parenquimal. Y la hemodinámica viene a ser una persistencia de la prerrenal, de la que acabamos de ver. Cuando no se puede corregir, se convierte en renal, en parenquimal.
¿Hay otras causas de necrosis tubular aguda? Sí, no solamente de la hemodinámica. Puede ser por toxicidad, por ejemplo, nefropatía por contraste, ¿ok? Podría ser por depósitos dentro del túbulo renal, sí, por ejemplo, un mieloma múltiple, y podría ser la famosa nefropatía por pigmentos, que es rara, no es muy común verla, ¿no? Por ejemplo, una radiomiólisis, ¿ok? Por ejemplo, un estatus convulsivo, por ejemplo, una hemólisis por una incompatibilidad de sangre, etcétera. Pero de todas, lo más común es que la necrosis tubular aguda sea hemodinámica o tóxica. No es la única forma de lesión renal aguda parenquimal. ¿Qué más me puede dar lesión renal aguda parenquimal? Puede darme, por ejemplo, las glomerulopatías, que son tema de otra clase. Las nefritis intersticiales agudas, que son otro tipo de patologías. Y también podría ser las vasculitis, que son tema de otra clase, las neoplasias que infiltran el riñón o las neoplasias que tienen compromiso renal. De todas ellas, por ejemplo, la más común puede ser riñón de mieloma, ¿ok? Y finalmente tenemos una forma rara, felizmente rara porque es muy agresiva, de lesión renal aguda, que es la necrosis cortical, que es usualmente una complicación obstétrica que se ve en el aborto séptico, en el desprendimiento agudo de placenta, o sea, el abrupto placentae, o en la coagulación intravascular diseminada. En este caso, el cuadro es agudo y la paciente, la gestante, que estaba sana previamente del riñón, termina perdiendo la función renal, porque la necrosis cortical es la muerte aguda de la corteza, usualmente irrecuperable, y la paciente que era renalmente normal termina siendo lesión renal aguda y luego enfermedad renal crónica en un solo paso. ¿Por qué? Porque ese riñón, esa corteza que se muere no se recupera. Felizmente esto es raro. Ok, entonces, ¿cuál es la fisiopatología de la lesión renal aguda parenquimal? Como se darán cuenta, es un poco diferente dependiendo de cuál sea la causa. Pero en general, cuando la célula epitelial, estamos hablando de la célula del túbulo, recibe una lesión, un daño, pues la lesión puede ser subletal o letal. Si es letal, la célula puede morir por apoptosis o necrosis. Y si no es letal, se altera el citoesqueleto. En ambos casos, la célula del túbulo termina muriéndose. Y eso va a desencadenar una serie de procesos inflamatorios que empeoran el cuadro. Y además va a haber daño estructural y probablemente obstrucción con alteración hemodinámica del tubo. Lo vamos a ver mejor aquí. Vean, ocurrió el daño, hubo la isquemia, se altera el mecanismo vital de la célula y la célula tubular termina dañándose o muriéndose. Y entonces se esfacelan del túbulo. Es decir, el túbulo que estaba formado por células termina perdiéndolas. ¿Ok? Y las células van a terminar yendo hacia la luz celular y van a terminar formando cilindros y tal vez pueden obstruir inclusive el túbulo. Depende de qué tanta cantidad de células muertas haya. Y al dejar zonas del túbulo libres de célula, solamente con membrana basal, a través de esta membrana basal y de endotelio, empieza a haber una serie de diapedesis de células inflamatorias, polimorfonucleares, linfocitos, que van a liberar una serie de moléculas proinflamatorias y producir inflamación local. Esta suma de mecanismos, la lesión letal o subletal de la célula, más el proceso inflamatorio, llevan a que se produzca la lesión renal aguda parenquimal. Y entonces va a haber todo un ciclo. Una vez que se da el insulto, las células empiezan a entrar en disfunción y se da la apoptosis o la necrosis y se esfacelan las células, esto tiene un tiempo. Y una vez que las células se esfacelaron y mejora o corregimos la causa, empieza a haber una recuperación de las células que se murieron desde la membrana basal. Se empiezan a replicar las células del túbulo, van poco a poco creciendo, se van madurando
hasta que después de un tiempo logran recuperar el túbulo que estuvo dañado. Entonces, este proceso de recuperación de la lesión renal aguda parenquimal no es rápido, toma un tiempo. Si vemos el modelo de la lesión renal aguda isquémica, van a ver que se da el daño, disminuye la filtración glomerular, por el cuadro inflamatorio se extiende el daño y llega a una etapa de mantenimiento de meseta, donde tenemos una filtración glomerular muy baja. En este proceso se va dando la recuperación de las células y usualmente entre los 7 y 10 días recién se empieza a ver la recuperación de las células y la mejoría de la filtración glomerular. Esto siempre y cuando hayamos corregido la causa de isquemia renal, porque si no la corregimos, esto se prolonga. Pero si corregimos la causa, entonces la lesión renal aguda parenquimal no es como la prerrenal, que dijimos que se recuperaba entre 1 y 3 días. La lesión renal aguda parenquimal, así la manejemos bien, como ya hubo muerte celular, se demora en recuperarse entre 1 y 3 semanas. Entonces la prerrenal o hemodinámica, 1 o 3 días, y la parenquimal o renal, 1 a 3 semanas para que se recupere, porque hay que volver a regenerar las células muertas. Bien. Y finalmente la posrenal es más fácil. La posrenal se da por una obstrucción uni o bilateral. La peor de todas, la bilateral. ¿Ok? Y esa obstrucción puede tener muchas causas. Puede ser inclusive de nacimiento, puede ser porque se obstruye en el transcurso de vida, por un cálculo, por un coágulo, por un objeto extraño, ¿ok? Podría ser intratubular, por ejemplo, en la radiomiólisis, por ejemplo, en el riñón de mieloma. Podría ser porque hay una neoplasia que obstruye la vía urinaria. Podría ser por una infección, por ejemplo, un tuberculoma, por ejemplo, un micetoma. Y podría ser por fibrosis retroperitoneal que termina obstruyendo o los uréteres porque se fibrosan junto con la fibrosis retroperitoneal. De todas ellas, yo me atrevería a decir que las más comunes son por litiasis o por neoplasia, en caso de varones, hiperplasia de próstata, y en caso de mujeres, cáncer de cuello uterino. ¿Ok? Bien. Conociendo los tipos, las clases de lesión renal aguda, deberíamos pasar al diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico apropiado de la lesión renal aguda? Bien. Al comienzo, a ustedes se les puede hacer un mundo, porque si se dan cuenta, la lesión renal aguda está inmersa en una serie de patologías. Sepsis, shock, falla cardíaca por cirugía, falla cardíaca sin cirugía, drogas, etcétera. ¿Sí? Y todas hay algún grado de lesión renal aguda. Entonces, para hacer un diagnóstico apropiado, tenemos que sistematizar la forma de hacer el diagnóstico. Ya les dije hace un momento que todo empieza con los factores de riesgo. Ustedes deben tener presentes los factores de riesgo para saber, este paciente tiene más riesgo de hacer lesión renal aguda. Mejor le voy a tomar controles para ver si no está empezando a hacer lesión renal aguda. O voy a tomar medidas para evitar que haga lesión renal aguda. Bien. Ya cuando se da la lesión renal aguda se traduce en los disturbios que produce. O sea, retención de azoados, es decir, aumento de urea, creatinina, ácido úrico, alteración del manejo hídrico, va a ser oliguria o va a ser poliuria, que es más raro, ¿ok? Va a ser oliguria, o también alteración del manejo electrolítico, ¿de acuerdo? Es decir, va a ser alteraciones principalmente del potasio, pero también puede ser de sodio y de otros electrolitos. Y finalmente va a ser alteraciones ácido-bases. Va a ser acidosis metabólica con anion gap elevado. ¿Ok? Entonces, cuando ya tengo lesión renal aguda, yo puedo darme cuenta por uno o más de estos trastornos, que son la traducción de la lesión renal aguda. ¿Ok? Alteraciones del medio interno o de la filtración glomerular. Para yo hacer el diagnóstico, una de las herramientas básicas es hacer un examen de orina.
el examen de orina per se me puede orientar al diagnóstico, dependiendo que encuentre yo en la macroscopía, en la tira reactiva o en el sedimento urinario. Bueno, yo puedo encontrar cilindros granulosos como estos, cilindros hemáticos como este, ¿no? Perdón, cilindros grasos como este, cilindros hemáticos como este. Puedo entrar cilindros leucocitarios, cilindros serios. Todo esto me va a orientar al diagnóstico. ¿Ok? Pero podría ser que mi examen de orina sea normal y no me oriente a otra cosa. Entonces yo también me puedo apoyar en otros índices urinarios. Hay una serie de índices urinarios que me sirven para diagnosticar lesión renal aguda. Y más aún, no solamente diagnosticarla, sino diferenciarla. Los índices urinarios que están aquí principalmente se usan para diferenciar la prerrenal o hemodinámica de la necrosis tubular aguda. Porque recuerden que la hemodinámica prerrenal isquémica se puede convertir en necrosis tubular aguda si es que no es manejada a tiempo. Entonces, el cuadro clínico va a ser el mismo, porque tienen la misma causa. La historia clínica es la misma. Paciente que hace un infarto de miocardio con falla cardíaca, fiebre reducida, y empezó haciendo una prerrenal hemodinámica y termina convirtiéndose en una necrosis tubular aguda. Entonces, es difícil a veces diferenciarlas. Para eso sirven mucho los índices urinarios. Y entonces, en la prerrenal o hemodinámica, el riñón está todavía vivo. Acá no ha habido muerte. En la necrosis tubular aguda, como su nombre lo dice, hay muerte, hay necrosis. Entonces, eso hace que tengamos índices urinarios distintos. Les voy a recalcar los más importantes. En la prerrenal o hemodinámica, la orina está concentrada porque el riñón está vivo y está intentando a toda costa reabsorber sodio y agua porque está hipoperfundido. Entonces vamos a tener un FENA bajo, y si ustedes no tienen FENA, un sodio urinario bajo, o vamos a tener una osmolaridad urinaria alta o una densidad urinaria altas, porque la orina está concentrada. Esos son los principales marcadores. Y cuando hago un examen de orina, el examen de orina suele ser normal, ¿ok? Y no suele haber proteinuria. Esas son las principales características de la prerrenal. En cambio, cuando ya hay necrosis tubular, se mueren las células, ya mi examen de orina no es normal. Yo voy a encontrar cilindruria, ¿ok? Dependiendo del tipo de daño, cilindros hemáticos, granulosos, leucocitarios, etcétera, lo que sea. Y podría haber un grado leve de proteinuria si solamente es tubular, pero si, por ejemplo, es una parenquimal por glomerulopatía, va a haber mucha proteinuria. Volvamos aquí. Acá ya en la necrosis tubular ya no va a haber orina concentrada, porque el túbulo se ha muerto. Ya no hay quien concentre la orina. Entonces, no voy a tener un FENA bajo. Mi FENA va a estar por encima del 1%. No voy a tener sodio urinario bajo. Mi sodio urinario va a estar por encima de 40. Ya no voy a tener una orina concentrada. La osmolaridad va a estar 350 o menos, o va a estar con una densidad entre 1005 y 1015. Esas son las principales diferencias entre la prerrenal y la necrosis tubular. Ahora, como les dijimos, la creatinina y el volumen urinario no son los mejores marcadores. Ahora hay mucha investigación tratando de hacer el diagnóstico con otros biomarcadores, ¿ok? Y esto es lo que probablemente en el futuro vamos a utilizar. Porque ahorita estamos utilizando básicamente esto. Si yo tengo creatinina normal y volumen urinario normal, no hay lesión renal aguda. Yo tengo creatinina elevada aquí o volumen urinario bajo, tengo lesión renal aguda. Pero cuando uno mete biomarcadores, cambia la situación. Yo podría tener lo mismo que acá, creatinina normal y volumen urinario normal, pero con un biomarcador alto ya es una lesión renal aguda, aún con creatinina normal y volumen urinario normal. Diagnóstico más precoz, ¿ok? Y esto sería lo ideal, pero todavía en la práctica clínica esto no se utiliza, porque en los biomarcadores no hay un biomarcador universal. Hay un par que son buenos, pero no se han hecho todavía de uso rutinario, cotidiano, ¿ok? Pero es el futuro, es lo que en algún poco de tiempo vendrá. Ok,
Si tengo solo urea-catenina, no tengo biomarcadores, ¿de qué más me puedo ayudar? Por ejemplo, de una ecografía, ¿ok? Le- Otras imágenes no se usan, tomografía, resonancia, no son poco utilizadas para una lesión renal aguda, pero la ecografía sí. La ecografía es algo más práctico, más fácil de tener. Yo puedo darme cuenta si mi riñón está bien o no está bien. Sobre todo sirve para darme cuenta si es que hay uropatía obstructiva, una obstrucción que me causa una lesión renal aguda renal. Para eso sí es muy buena la ecografía. Pero actualmente está de moda otro tipo de ecografía, ya no la ecografía formal, sino la ecografía que hacemos nosotros los nefrólogos. Aquí pueden ver un poco de Cherry del hospital. Los nefrólogos hacemos POCUS, porque nos hemos entrenado, por lo menos acá en el hospital, todos nos hemos entrenado en lo que está de moda, que es la ecografía en el punto de atención, que es una ecografía que se hace ahí con el paciente en su cama y está dirigida a ver ciertas alteraciones que me ayudan al diagnóstico, ¿de acuerdo? ¿Ok? Hay una clase después donde hablamos de ecografía renal, ahí voy a ser más detallista, pero hay una serie de protocolos como este, de lesión renal aguda, donde yo tengo un paciente con lesión renal aguda y entonces le hago una ecografía a nivel de riñón y vías urinarias para ver si hay principalmente renal. Si no hay ahí, le hago una ecografía pulmonar para ver si hay signos de sobrecarga hídrica y luego le hago una ecografía vascular, ¿no? Hago una ecografía de vena cava inferior y si la vena cava inferior está dilatada, más de 20 milímetros, entonces le puedo hacer un VEXUS, que es una ecografía de hígado, de riñón y de vena porta, y le puedo hacer un FOCUS, donde también le hago una ecografía de corazón, y con eso puedo definir más o menos cuál es la causa de la lesión renal aguda me ayuda para el manejo. ¿Ok? Esto, como les digo, vamos a volver a verlo en la clase de ecografía en nefrología. Finalmente, yo no solamente hago el diagnóstico de lesión renal aguda, sino es importante que yo haga el diagnóstico de qué complicaciones tiene la lesión renal aguda, no solamente en el medio interno, o sea, el electrolítico ácido base, sino además en órganos a distancia. Yo tengo que ver qué complicaciones hay a nivel cerebral, a nivel cardíaco, a nivel pulmonar, hepático, óseo y digestivo. Es importante ver las complicaciones porque si uno no las previene o no las maneja, se vuelven cada vez peor. Cuando el riñón se daña, al final todo el organismo empieza a sufrir. Ok. Finalmente, rara vez hacemos diagnóstico de lesión renal aguda con biopsia renal. A los nefrólogos nos encanta hacer biopsia renal, ahí me ven haciendo una biopsia renal, pero en lesión renal aguda es poco frecuente, es poco común. Usualmente cuando tenemos una lesión renal aguda que se convierte en enfermedad renal aguda, no mejora, sigue, a pesar de que ya no está deshidratado, ya no está hipotenso, no hay nefrotóxicos, etcétera, ahí hacemos por ejemplo una biopsia. O cuando la lesión renal aguda es parenquimal, glomerular, esa siempre va a biopsia, casi siempre, ¿ok? Entonces hay indicaciones para hacer biopsia renal en un paciente con lesión renal aguda para poder llegar al diagnóstico. Y tenemos una biopsia como esta, como por ejemplo, donde vamos a ver que hay una nefritis superficial aguda, por ejemplo, que es lo que se ve aquí. Ok, algunas veces nos va a ser difícil hacer la diferencia entre lesión renal aguda o enfermedad renal crónica. Y uno no sabe muy bien. Más aún, recuerden que la enfermedad renal crónica es factor de riesgo para lesión renal aguda. Entonces, podría ser que haya un paciente que tenía cierto grado de enfermedad renal y se descompensa y sobre la lesión renal crónica se suma, se añade una lesión renal aguda. Entonces, a veces no puedo hacer de diferenciación. ¿Qué me lleva a pensar más en la enfermedad renal crónica? Cuadro clínico previo, ¿no? Previo al daño reciente. Fatiga, anorexia, nicturia, prurito, síndrome de piernas inquietas, una enfermedad que cause lesión renal crónica, ¿no? Una diabetes, una hipertensión, litiasis, ¿ok? O que yo tenga ya en el histórico de la historia de mi paciente, elevación previa ya de urecatenina, ¿ok? Muchas veces es difícil hacer el diagnóstico y el diagnóstico recién lo vamos a hacer en evolución del paciente.
Cuando el paciente ya en el tiempo va mejorando y todo, decimos, ah, pues sí, era una aguda. O cuando el paciente se queda allí, decíamos, ah, mira, era una crónica desde el comienzo. Entonces, hay un grupo de pacientes en los cuales puede ser difícil la diferenciación entre aguda y crónica. Bien, ok. Para ir terminando, ¿cuál es el tratamiento de la lesión renal aguda? Y como ustedes ya se estarán dando cuenta, el tratamiento básicamente va a depender de cuál sea la causa y cuáles sean las complicaciones. Cuando hacemos tratamiento, tenemos que seguir también un orden. Vean, siempre el manejo de la lesión renal aguda debería empezar antes de que se produzca, es decir, en la prevención, en el paciente que tiene factores de riesgo. Si yo sé que mi paciente va a ir a una cirugía cardíaca porque tiene un infarto agudo de miocardio y requiere bypass, yo ya sé que mi paciente tiene alto riesgo de lesión renal aguda. Entonces tendré que fijarme en todos los parámetros para disminuir ese riesgo. Ok, ¿qué más me fijo? En la cantidad de fluidos. El paciente está deshidratado, hipovolémico. Tengo que ver eso, ¿no? Para manejarlo adecuadamente. La hemodinamia. Si el paciente está chocado, tendré que ver qué está pasando para manejar el shock. Drogas nefrotóxicas. También tendré que ver eso. Ver qué complicaciones tiene para manejarlas. Y finalmente, si todo mi manejo médico fracasa, terminaré decidiendo si le voy a dar o no terapia de reemplazo renal, soporte renal. Veamos un poquito de cada uno. Este es un esquema que hace ya 13 años yo que digo y que hasta ahora es válido. Dependiendo de qué tan severa sea la lesión renal aguda, uno debe ir actuando. Y recuerden, uno empieza a actuar una vez más antes de que se presente la lesión renal aguda en los pacientes de riesgo. Le quito los nefrotóxicos. Si no le puedo quitar el nefrotóxico, le tengo que regular la dosis para que no sea nefrotóxica. Me aseguro que tenga buena hidratación. Me aseguro que no esté chocado, ¿ya? Me aseguro a que el paciente tenga un monitoreo adecuado, hemodinámico, que no se me vaya a descompensar y no me dé cuenta. Voy controlando su urea, su creatinina, sus electrolitos, su diuresis, para hacer el diagnóstico lo más temprano posible. Evito que tenga hiperglicemia porque la hiperglicemia se asocia a una serie de mecanismos proinflamatorios que llevan a daño. Y si puedo evitar, por ejemplo, estudios contrastados, los evito. Si es inevitable, haré profilaxis para evitar que haga nefropatía por contraste, por ejemplo. Bien, si ya tengo una lesión renal aguda leve, estadio 1, trato de ser lo menos invasivo posible, ¿ok? Y si no se puede y voy a ser invasivo, tengo que limitar mis estudios invasivos, ¿no? Va avanzando la severidad, voy corrigiendo la dosis de las drogas, voy suspendiendo, si puedo, las drogas nefrotóxicas. Ya empiezo a ver si mi paciente tiene indicación de reemplazo renal, de diálisis. Y si finalmente mi paciente tiene indicación de reemplazo renal, debo ver cuál es el acceso más apropiado. Debo evitar catéteres venosos centrales subclavios, subfemorales, porque eso tiene otro riesgo implícito en el paciente. ¿Ok? Este es un manejo general de las lesiones renales agudas. Pero además de esto, debemos tener en cuenta que en general, cuando hay lesión renal aguda, la prerrenal o hemodinámica, el manejo está dirigido a hidratarlo, a lograr estabilidad, sacarlo del shock y corregir la causa. Si es parenquimal, corregir la causa, ver qué complicaciones hay y manejar las complicaciones y valorar si requiere o no requiere reemplazo renal. Y si es postrenal, el manejo va a ser básicamente desobstruir la vía urinaria. ¿Ok? Eso suele solucionar el problema. Bien. ¿En qué me fijo para ver si está estable hemodinamicamente? Esto lo van a aprender cuando hagan medicina intensiva. Tengo que ver mis parámetros de hemodinamia, ¿no? Ver la presión arterial media, la presión venosa central, la presión de cuña, ver cómo está el diámetro de la cava inferior. Tengo que ver si tiene un adecuado hematocrito, el índice cardíaco. Todo esto lo calculo con diferentes formas de manejar, ¿no? Esto es un poquito más ya de medicina intensiva, pero los intensivistas, los nefrólogos manejamos esto para tratar de disminuir la progresión de la lesión renal aguda.
Si está chocado, obviamente tengo que darle el manejo del shock. Iniciaré drogas inotrópicas, ¿no? Cardiotrópicas, ¿no? Para poder sacar a mi paciente del shock. La segunda cosa que yo veo, tendrá hiperpotasemia mi paciente y si tiene hiperpotasemia es severa, para iniciar el manejo lo más pronto posible en forma ordenada, protocolizada. Esto es tema de otra clase. Luego veo si está hidratado o no. Si está deshidratado, mi manejo va a ser obviamente represión de la bulimia. Y acá hay una serie de preguntas que hay que hacerse que todavía no están del todo bien respondidas porque la evidencia a veces es un poco controversial. Pero ¿qué me debo preguntar cuando yo tengo un paciente deshidratado? ¿Cuánto le voy a dar de fluido? Antes nos enseñaban que había que hidratar, hidratar, hidratar. Ahora ya no. Se ha demostrado que cuando ustedes hidratan mucho al paciente, eso es nocivo. Entonces, hay que darle una hidratación adecuada, no excesiva. Rápido o despacio, va a depender del cuadro clínico del paciente. Pero en general no hay que ser tan rápidos, tan agresivos. Voy a usar para hidratarlo una solución coloide o cristaloide. La evidencia actual dice que en general es mejor utilizar soluciones cristaloides que las coloides. Las coloides tienen indicaciones muy precisas y circunscritas para dar. Finalmente, uso dentro de los cristaloides una solución salina o una solución balanceada. Y la mayoría de estudios están demostrando que en general, en la mayoría de casos, es mejor dar una solución balanceada y no solución salina. Desafortunadamente, en nuestro medio lo que más hay es solución salina y no soluciones balanceadas. Pero eso no quita que su objetivo sea la mejor hidratación del paciente. Luego, ¿qué sucede si mi paciente no está deshidratado? Está normal. Entonces yo solamente debo aportarle las pérdidas y su requerimiento. Es decir, debo mantenerlo hidratado y evitar que se deshidrate o se sobrehidrate. Y el tercer escenario es que mi paciente tenga lesión renal aguda y esté sobrehidratado. Entonces acá le restringiré agua y sodio. Y si con eso no mejora, tendré que darle diurético. Más aún, el diurético me puede servir para hacer un test que utilizamos mucho en cuidados intensivos. Tanto los intensivistas como nosotros utilizamos lo que se llama la prueba de estrés de furosemida, que está acá descrita, y que me sirve de una u otra manera para determinar qué tan severa es la lesión renal aguda o ligúrica con sobrecarga hídrica. Finalmente, si no funciona en mi manejo de la sobrecarga hídrica con diuréticos, probablemente tenga que someterlo a diálisis para hacerle ultrafiltración a través de la diálisis. Bien. Entonces, recuerde, el manejo de la bulimia en el paciente con lesión renal aguda debería estar aquí. Hay que llevarlo a la eubulimia. Tanto deshidratado como sobrehidratado tiene peores desenlaces clínicos. ¿Ya? No vale la pena mantenerlo deshidratado ni sobrehidratado. Ok, seguimos. ¿Qué más manejo? Me preguntaré si mi paciente tiene algún grado de acidosis metabólica y qué tan severa es. Y la manejaré. Esto es tema de otra clase también. Luego me fijaré si mi fármaco requiere corrección para función renal. Hay drogas que no lo requieren y hay drogas que sí lo requieren. Y si mi fármaco es nefrotóxico, intentaré suspenderlo si es que es posible. Me preguntaré si hay hiponatremia para corregir la hiponatremia, dependiendo cuál sea el estado del paciente. Tengo que darle una adecuada nutrición, porque la lesión renal aguda en general hace que se consuma una gran cantidad de energía y entonces el paciente se suele desnutrir en un cuadro de lesión renal aguda. Y finalmente, si mi paciente tiene uremia y no puedo manejarla, me plantearé si es necesario darle terapia en reemplazo renal. ¿Cuándo un paciente requiere terapia en reemplazo renal? Este es un algoritmo simpático que apareció en esta revisión de este año de lesión renal aguda. La pueden bajar, ¿ok? Pero en general, nosotros para decidir que un paciente entre en la reemplazo renal, en general, ya, resumiendo este cuadro, es ¿quién entra a reemplazo renal, a diálisis? Usualmente el paciente que fracasa al manejo médico, ¿ya? O que tiene un cuadro clínico tan severo que ya sabemos que es muy poco probable que responda al manejo médico.
Entonces, si al paciente usted le da manejo médico y no hay respuesta o tiene un cuadro demasiado severo, es tributario de reemplazo renal. Y entonces hay que decidir cuál es la mejor modalidad de reemplazo renal, de qué se va a beneficiar el paciente, qué tipo de manejo tengo que hacer con el reemplazo renal, o sea, voy a manejar sobrecarga hídrica, voy a manejar hipercalemia, voy a manejar acidosis, voy a manejar uremia, voy a manejar todas. Ya con eso los nefrólogos decidimos cuál es la mejor modalidad de reemplazo renal y hasta cuándo va a recibir. Porque en teoría seguimos pensando que el paciente con lesión renal aguda debería ser reversible y debería recuperarse. Entonces, en algún momento hay que suspenderle el reemplazo renal. ¿Ok? ¿Cuáles son las indicaciones? Acá tiene usted las indicaciones absolutas y relativas. Cuando un paciente tiene que sí o sí entrar a diálisis de urgencia, cuando tiene una sobrecarga hídrica severa que no responde a manejo con diuréticos. O sea, estamos hablando de edema pulmonar o de anasarca. Son severos, ponen en riesgo la vida. Cuando tengo hiperpotasemia severa, que es refractaria también al manejo. Cuando tengo acidosis metabólica severa, que también es refractaria al manejo. Cuando tengo uremia, la uremia no va a mejorar. Complicaciones urémicas no mejoran con medicación. Y finalmente, que tenga una intoxicación por una droga que sea dializable, que no tenga antídoto y que sea dializable. Entonces, en ese caso, así no tenga falla renal, por la intoxicación, tengo que hacerle reemplazo renal con diálisis. Indicaciones relativas, por ejemplo, una lesión renal aguda hipercatabólica, que el paciente no orine y cada vez esté más sobrecargado. Ya sabemos que ese paciente si no orina en 1 o 2 días, probablemente no va a orinar, habrá que hacerle diálisis. O ya indicaciones más raras, otros trastornos del medio interno, por ejemplo, alteraciones de calcio, fósforo, magnesio. Ustedes en varias revisiones van a encontrar que hay una mnemotecnia, ¿no? Para indicar diálisis de urgencia y es AEIOU, ¿no? Ya saben, acidosis severa refractaria, hipercalemia severa refractaria, drogas, ¿no es cierto?, tóxicos, la sobrecarga de volumen severa refractaria y las complicaciones urémicas, ¿sí? AEIOU. Ok, bien. En ese caso, indicamos diálisis. ¿Cuál es el pronóstico de mi paciente? ¿Qué le va a pasar? Ya sabemos que nosotros partimos del presupuesto de que se va a recuperar, que la lesión renal aguda es reversible. Pero ya el tiempo y los estudios nos han demostrado que eso que creíamos antes no siempre es verdad. Tenemos un riñón normal o un riñón vulnerable. Y este riñón recibe un insulto, recibe un daño y empieza a ser una primera etapa de riesgo de estrés renal. Todavía no se eleva la urea, no se eleva la catinina. Pero si este estrés continúa, se va a convertir en una lesión renal aguda, pero sin elevación todavía de urea y catinina. Actualmente se intenta hacer el diagnóstico aquí con biomarcadores. Si no tenemos biomarcadores como en nuestro país, entonces lo que vamos a llevar es al siguiente etapa, que es la lesión renal aguda con disfunción, donde ya hay elevación de urea y creatinina y donde hacemos el diagnóstico formal. Pero des en cuenta, esto que estamos haciendo ahora, realmente en el mundo está intentando hacerlo en forma más precoz, ¿ok? Pero todavía no lo tenemos generalizado. Entonces, nuestro diagnóstico actual se hace aquí, cuando ya por disfunción renal hay incremento de urea-creatinina o disminución del volumen urinario. ¿Ok? Bien, dependiendo de la magnitud del insulto y de la rapidez con la que se ha manejado, entonces puede haber una evolución distinta. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la evolución? Podría ser que haya reparación adaptativa. Entonces, mi riñoncito empieza a mejorar, empieza a haber una recuperación renal, poco a poco recupera su filtración glomerular y entonces puede ser que se recupere del todo y quede tan bien como estaba antes de la lesión renal aguda, o puede ser que se recupere bastante bien, pero no quede igual, ¿ok? Aparentemente tiene una recuperación completa, pero hay una pequeña secuela que suele ser no muy notoria y no clínicamente relevante. Ese es el mejor de los escenarios. Pero puede ser que no haya reparación adaptativa. Puede ser que lo que sea
una reparación mal adaptada. Y en ese caso las cosas van mal. En un caso puede haber algún grado de cicatrización, o sea, va a haber fibrosis con cicatrización y recuperación parcial. Entonces el riñón no llega a recuperar la filtración glomerular. Y este daño podría ser tan severo que llegue a la muerte de la mayor parte del riñón, o sea, la muerte orgánica del riñón. O podría ser no tan severo, pero dejar al paciente con algún grado de enfermedad renal crónica. Y el peor desenlace es el que vemos en muchos pacientes, desafortunadamente, es que el paciente hace la lesión renal aguda y está tan severamente comprometido por la enfermedad que tiene que termina muriéndose en el mismo episodio de lesión renal aguda. ¿Ok? Esto, por ejemplo, en el hospital lo vemos con mayor frecuencia en el paciente con un cuadro séptico, con un shock séptico que hace lesión renal aguda y termina muriéndose por la sepsis. Ok, este es entonces los diferentes procesos de una lesión renal aguda. Depende qué tan pronto actúe y qué tan fuerte sea el daño para ver si hay recuperabilidad o no. Entonces tenemos diferentes cursos. Lo ideal es que sea como la uno, ¿no? Se da el daño y luego se recupera, se recupera, se recupera y se recupera del todo. Pero puede ser como la 2, la 3, la 4 o desafortunadamente me parece la 5, que es la peor de todas. Entonces, aunque a priori creemos que debe recuperarse, no siempre se recupera. Por lo tanto, mi paciente requiere seguimiento. Todo paciente después de una lesión renal aguda debe tener seguimiento, ¿ok? Porque los desenlaces en los estudios han demostrado lo siguiente. El paciente que tuvo lesión renal aguda, en el seguimiento posterior, después de haber pasado el episodio, ¿no?, de lesión renal aguda, tiene mayor riesgo absoluto de muerte de cualquier causa, tiene mayor riesgo de muerte cardiovascular y tiene mayor riesgo de muerte por cáncer, solo por el antecedente de haber tenido lesión renal aguda. Tienen además mayor riesgo de cualquier evento cardiovascular, mayor riesgo de falla cardíaca, mayor riesgo de aterosclerosis. Además, tienen mayor riesgo de hospitalización por la misma lesión renal aguda, es obvio. Pero el paciente que tiene lesión renal aguda también tiene mayor riesgo de hospitalización por otra causa, por otro motivo. Por ejemplo, la sepsis. Y tienen un riesgo, ¿no?, no despreciable, un riesgo absoluto de 20% de ir hacia enfermedad crónica. Y tienen un riesgo de 1% de llegar a estadio final de la enfermedad renal crónica, RC5. Entonces, el paciente que tiene lesión renal aguda y ustedes ven que le bajó la urea, le bajó la creatinina, está casi normal, no es que, ya, pues fue un susto, ya se recuperó. No, ese paciente tiene riesgo de desenlaces nocivos posteriormente. Y es por eso que requiere un seguimiento en el tiempo, ya en forma ambulatoria, por consultorio externo probablemente. Bien. La tasa de mortalidad es variable dependiendo de dónde hagan el estudio. Va entre el 25 y el 90%. Cuando hablamos de la lesión renal aguda parenquimal, más o menos la mitad de pacientes se mueren. En sepsis la muerte es mayor, en promedio llega a un 78-80%. En cuidados intensivos la muerte es mayor, usualmente un 60%. En toxinas la muerte no es tan elevada y en obstétricas felizmente tampoco es tan elevada. Entonces, una de las peores combinaciones es que tengan un paciente que tenga lesión renal aguda, que esté en cuidados intensivos, que tenga choque y que este choque sea séptico. Ese es un paciente con un mal grupo de patologías y con un riesgo de que el cuadro se complique y vaya mal. ¿Qué otros factores de riesgo se asocian a mayor mortalidad? Que tenga falla cardíaca de base, falla respiratoria, falla multiorgánica, varón, ancianos, lesión renal aguda en estadio 3, o sea, más severo, y los cuadros sépticos. Todos son factores de mal pronóstico para mortalidad por lesión renal aguda. Bien, y para ir terminando, para que no se cansen, veamos, es justamente la mortalidad. Durante los 80s y los 90s hubo una disminución de mortalidad de un 40 a un 30% más o menos, ¿de acuerdo? Pero después de eso no ha habido mayor mejoría. Y más o menos se piensa que no hay mayor mejoría, uno, porque los pacientes cada vez están más complicados, ¿ok? Y porque en realidad ya no hay mucho más que mejorar porque
con el manejo que tenemos en la actualidad, no ha variado en los últimos años, es lo máximo que se logra de mejoría. Acá vean claramente en esta metaanálisis cómo los pacientes que tienen lesión renal aguda en estadio 3, perdón, en estadio 3, definitivamente se mueren más que los pacientes que tienen lesión renal aguda en estadio 1. Eso es lo que ha demostrado. Cuando hacen estadiaje, entonces ponen ustedes lesión renal aguda, ¿no? Parenquimal por necrosis tubular aguda, estadio 3, ya saben que tiene un riesgo de mortalidad mayor, un riesgo que llega al 3.8 versus 1.678 que tiene los aquí estadio 1, ¿ya? Significativamente mayor. Ok, cuando vemos igual la supervivencia, ven que cuando hacemos diferentes combinaciones, obviamente, pacientes que estuvieron en UCI sin lesión renal aguda tienen la mejor sobrevida. Y los que hacen lesión renal aguda, por ejemplo, un paciente que hace lesión renal aguda, estadio 3, tiene la peor sobrevida al año de seguimiento. Entonces, la lesión renal aguda no solamente aumenta la mortalidad a corto plazo, cuando tienen la lesión renal aguda, cuando está internado, sino también aumenta la mortalidad después del alta, inclusive hasta el año de seguimiento. ¿Ok? A mayor severidad de la lesión renal aguda, peor pronóstico, mayor mortalidad. ¿Ok? Y eso lo pueden ver aquí claramente en este último gráfico. El estadio 3 de lesión renal aguda tiene mayor mortalidad que el estadio 1. ¿Ok? Esto es lo mismo. Bien. Vean que la mortalidad es variable dependiendo de dónde estén haciendo el estudio. Y hay países desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos, que tienen una mortalidad en cuidados intensivos mucho mayor que otros países desarrollados como Francia, por ejemplo. ¿Ok? ¿Ok? Como Alemania o el Reino Unido. En realidad, este gráfico, cuando se presentó hace unos años en un Congreso Internacional de Nefrología, dejó mal parados a norteamericanos, ¿no? Y esto hasta ahora persiste, ¿ah? La mortalidad de lesión renal aguda en UCI en Estados Unidos es bastante peor comparada con otros países desarrollados. ¿Ok? No tenemos una gráfica en nuestros países porque no tenemos estadísticas. Pues es muy pobre la información que tenemos en países subdesarrollados. Finalmente, la lesión renal aguda es costosa. Entre más se demoren en manejarla, entre más se complique, más costosa es. Vean cómo los costos aumentan en dólares a medida que va aumentando la catinina. Pero el costo de la lesión renal aguda no solamente lo pueden ver o no deberían verlo solamente en lo que es dinero. Este gráfico es más ilustrativo. Cuando ustedes ven la lesión renal aguda, van a ver que aumenta el costo en $7.500 en un paciente. Y teniendo en cuenta que aumenta entre $3.000 y $14.000 por admisión, en un año se ha estimado que la lesión renal aguda trae un costo extra de $9.000 millones. ¿Ok? En Estados Unidos, al año mueren más o menos 300.000 personas por lesión renal aguda. Más o menos hay 1.2 millones de personas que hacen lesión renal aguda durante su hospitalización, que más o menos representa al 3,5% de los que se hospitalizan. Y aumenta el tiempo hospitalario y aumenta la mortalidad hospitalaria y el riesgo de mortalidad se multiplica. Más aún, el paciente con lesión renal aguda hospitalaria solito tiene mayor mortalidad que si sumamos la mortalidad de diabetes, más falla cardíaca, más cáncer de mama, más cáncer de próstata. Solo que la lesión renal aguda no tiene tanta fama y entonces le hacen más propaganda a la diabetes, a la falla cardíaca y a los cánceres. Pero la lesión renal aguda mata más que todas estas patologías juntas. Ese es el costo de lesión renal aguda. Y un buen número de lesiones renales agudas son prevenibles si ustedes se dan cuenta a tiempo y la manejan rápido. Espero que con esto los haya estimulado a cada vez manejar mejor a sus pacientes que cursen con lesión renal aguda. Eso es todo, jóvenes. Si hubiese alguna pregunta, es momento para que la hagan.
Doctor, disculpe, yo tengo una pregunta, por favor. Es con respecto a la recuperación de la función renal. ¿Yo cómo puedo estimar o valorar que un paciente todavía tiene reversión? Ya, Daniela, eso es una cosa un poco complicada, o sea, no es fácil, no hay un parámetro. Para empezar, mejor recuperan los que no tienen como factor de riesgo condicionante ya una lesión renal aguda, perdón, una enfermedad renal crónica de base, ¿no? Porque en todo caso, el que tiene enfermedad renal crónica, si revierte, va a revertir en el mejor de los casos al mismo grado de enfermedad crónica que tenía, ¿ok? Eso ya Ah, es un problema. total. Ajá. Entonces, es difícil saber quién va a tener una mejor recuperación. Pero en general te podría decir en quiénes esperas tú mayor recuperación. En los hemodinámicos, o sea, en los prerrenales, en los que no se murió todavía el parénquima. Ellos, en teoría, deberían recuperarse mejor. ¿Quiénes deberían recuperar mejor? Entre más joven el paciente. O al revés, si tienes un paciente anciano, es probable que no recupere tan bien, porque ya era un riñón anciano. Así no haya sido un nefrópata crónico y es un riñón anciano. Ese es tema de otra clase que vamos a ver después. ¿Ok? ¿Qué más? Recuperan mejor los que tienen, cuando hay daño parenquimal, los que tienen daño intersticial que los que tienen daño parenquimal glomerular. Los intersticiales suelen recuperar mejor que los glomerulares. ¿Ok? Recuperan mejor los que no tienen enfermedades crónicas de base que comprometen múltiples órganos. O sea, ¿quiénes recuperan peor? Los diabéticos y los cardiópatas. Pero un solo parámetro, Daniela, que te diga quién va a recuperar, no. En realidad tienes que hacer el seguimiento, pero ya sabes que lo que te he dicho son los que usualmente van a tener mejor o peor posibilidad de recuperar. ¿Ya? Pero todo va a depender de cómo se maneje y cómo evolucione en los primeros días. Está bien, doctor. Muchas gracias. Otra pregunta. Doctor, una consulta. Estaba mencionando que cuando el paciente tiene esta nefropatía crónica ya, igual al momento de hacer el tratamiento se tiene que evaluar el estado e ir evitando que se agrave el paciente. ¿Estos serían criterios de nefroprotección? A ver, Axel, no te entendí bien la pregunta. Ah, Partimos de un me paciente pregunto. que tiene una lesión, una enfermedad renal crónica, ¿ya? Hagamos de cuenta que tiene 2 de creatinina y una filtración glomerular de 40. Y sabemos eso porque es un paciente que tiene enfermedad renal crónica y ha estado en control en consultorio externo. Y esos son sus exámenes, ¿no? Haz de cuenta que en los últimos exámenes de este año ha tenido pues una creatinina alrededor de 2 y una filtración alrededor de 40. Ya, ok. ¿Tiene más riesgo de hacer lesión renal aguda si le pasa algo? Sí. Haz de cuenta que tu paciente es un típico, ¿no? Una diabética y hace una sepsis por una infección urinaria. Tiene más riesgo de lesión renal aguda. Para empezar, ¿cómo diagnostico en ella? Lo mismo que hemos visto en el que no tiene lesión renal aguda perdón, crónica de base. Incremento en la creatinina 0,3, ¿no? Sobre el basal o disminución de diuresis. Ok, entonces, la idea es, si tú tienes un paciente que ya tiene una enfermedad renal crónica de base y tú ya sabes que tiene riesgo de de lesión renal aguda, no deberías esperar que tu paciente haga el incremento de la urea y la creatinina para darte cuenta que hay un daño renal. Debería ser al revés. Tú tienes un paciente que tiene un factor de riesgo importante y que viene por un cuadro infeccioso importante y tú deberías monitorizarle desde el comienzo urea, creatinina y diuresis, que ese es uno de las cosas que no se monitorizan usualmente en piso, porque como no hay suficiente personal de enfermería, ustedes van a ver en sus prácticas que hagan en piso de medicina, los balances hídricos son deficientes o no tienen balance hídrico, no tienen monitoreo de diuresis. Entonces, si un paciente empezó a orinar menos, no se dan cuenta. Y se van a dar cuenta que ya hay un daño renal cuando ya se elevó la creatinina, y recuerden que la creatinina se eleva después de que se produjo el daño, ¿no? Un día después. Entonces, la idea es esa, ¿no? Si tienes un paciente con enfermedad renal crónica, ya es un paciente en riesgo, deberías ponerle más atención
a esas pequeñas cosas, esos pequeños detalles que te pueden hacer darte cuenta de que podría estar desarrollando una lesión renal aguda y que todavía no está muy clara, muy manifiesta. No sé si por ahí iba tu pregunta, Axel. Sí, sí, doctor. Gracias. Doctor, disculpe, Dime, Estefano. una consulta. En una lesión renal aguda intrínseca, ¿por qué no estaría contraindicado el consumo de proteínas? Depende. Ojo, no es universal esa. Depende cuál sea la causa. O sea, te voy a poner un ejemplo claro en el cual no hay restricción proteica. Porque en general, si yo tengo lesión renal aguda, debería restringir proteínas. Pero hay estudios que han demostrado que hay contextos en los cuales la restricción proteica es peor, es perjudicial. Y el mejor ejemplo es el paciente séptico. Si tienes un paciente con un cuadro de una sepsis, tiene una neumonía y está haciendo una sepsis, este paciente está en catabolia. Y si tú no lo nutres bien, los estudios han demostrado que el paciente desnutrido o que no es adecuadamente compensado su requerimiento, tienen mayor estadía hospitalaria, mayor mortalidad. Entonces, en un paciente con una lesión renal aguda, con un cuadro hipercatabólico, principalmente la mayoría de ellos son los sépticos, no se restringe proteínas. Hay que darles un requerimiento normal de proteínas y hay discusión, hay un poquito de controversia si vale la pena darle un poquito más de proteínas. Porque en el paciente que no tiene lesión renal aguda o no tiene enfermedad crónica y está séptico, uno le da más proteínas, le da más o menos 1,2 gramos por kilo. ¿Ok? En el paciente con lesión renal aguda, trata de restringir proteínas más o menos 0,8 gramos por kilo. Pero en el hipercatabólico, más o menos la mayoría estamos de acuerdo en que se da proteínas normal, es decir, alrededor de 1 gramo por kilo. ¿Ok? En otras formas de lesión renal aguda, probablemente sí vale la indicación de restricción proteica, ¿no? Por ejemplo, en el paciente con lesión renal aguda posrenal, el típico abuelito que viene con una próstata grandota, tamaño de una manzana, y entonces hace uropatía obstructiva. Le pone su sonda y mientras esperan que los azoados bajen, ¿no? En 3, 4 días, esos 3, 4 días debe tener restricción proteica. Y recuperan bastante bien la mayoría. Entonces, no es una indicación absoluta, depende de cuál sea el contexto clínico de tu paciente. Y es por eso que si ves alguna vez los pacientes que tienen lesión renal aguda, que están con shock séptico en cuidados intensivos, vas a ver que esos pacientes reciben nutrición enteral o nutrición parenteral total, ¿ok? A pesar que tienen lesión renal aguda, porque son hipercatabólicos y se benefician de recibir una cantidad por lo menos normal de proteínas. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bien, jóvenes, si no hay más preguntas y sus dudas han sido resueltas, yo creo que podríamos dar por culminada la sesión del día de hoy. Muchas Bien, gracias, doctor. de nada, María Fernanda. Tengan una Gra- buena tarde. Hasta luego, muchachos.